Erika por DNews en este viernes 17 de mayo y nos vamos a Chile. Regresamos para hablar de un tema fundamental, la educación y novedades que hay en la materia. Lucía, contanos. Claro que sí, Darío. Hemos estado hablando esta semana del anuncio hecho por autoridades de gobierno de entregar en septiembre un proyecto para modernizar el sistema de financiamiento de créditos para las universidades. Hay que recordar, porque los sistemas de educación superior en todos los países de nuestra Latinoamérica son distintos, que en Chile las universidades públicas incluso son pagadas. Las personas tienen que pagar. Y el año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se implementó un sistema que es el CAE, que es el crédito con aval del Estado, que ha permitido que muchas personas accedan a la universidad, pero pagando créditos enormes a la banca privada. Por eso, condonar el CAE fue parte de la campaña del actual gobierno. Sin embargo, se había estado preguntando por qué estaría pasando con eso, que no había ninguna promesa que se materializara en algo, y se hace este anuncio, pero en un momento en el que se habla de necesidad de que el fisco recaude más ingresos, se cuestiona el impacto que podría tener condonar el CAE. Además, ayer habló el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconociendo que él es un deudor, por ejemplo, del crédito con aval del Estado, no un moroso, sino que un deudor, una persona que ha estudiado precisamente accediendo al crédito, y ha señalado: yo no creo que sea positivo que, por ejemplo, se condonara el CAE a personas que, como yo, tenemos la posibilidad de pagar. Es parte de las discusiones que se están dando y hay una pequeña confusión en esto que se ha difundido como un proyecto de ley que condonaría el CAE, con lo que finalmente han dicho las autoridades. El propio ministro de Educación concretamente ha señalado que sería un nuevo sistema de financiamiento y un plan de reorganización de la deuda educativa. Para explicarle mejor a nuestra audiencia qué es el CAE, por qué se habla de condonar el CAE, qué problemas se ha tenido y hacia dónde podría avanzar el sistema de financiamiento que permite acceder a las universidades en el país. Estoy aquí con la investigadora en educación superior, Beatriz Ramer, que es además subdirectora de Innovación Social y Pública de la Universidad de Chile. Muchas gracias, investigadora, por estar con nosotros, conversando con toda Latinoamérica. En Argentina se encuentra Darío también, que hará algunas preguntas al respecto, pero yo le quiero pedir que parta explicándole un poquito a nuestra audiencia cómo funciona el CAE y qué problemas ha generado, que incluso fue promesa de campaña condonarlo. Bueno, mucho gusto Darío. Comentarles que el CAE es un sistema, se llama crédito con aval del Estado, y uno de los elementos centrales para entender el CAE es entender en qué momento nace. Cuando nace el CAE, nace en un momento de alta demanda de la sociedad por la masificación de la educación superior. Pero a la vez, en ese momento había una alta desregulación del sistema, ¿ya? Entonces, estaban proliferando muchas instituciones de educación superior, pero que en un sistema que era desregulado. Eso implicó que aparecieron muchas instituciones con distintos niveles de calidad y los estudiantes, incluso yo recuerdo haber ido a marchar para que apareciera el CAE, porque se solicitaba desde la demanda estudiantil incluso que se pudiera masificar, porque habían pocos espacios para ingresar a la educación superior, porque también se relacionaba esto a los sistemas de acceso a la universidad. Y por lo tanto aparecieron más instituciones más masificadas, donde era más fácil ingresar, pero ¿cómo las pagábamos? ¿Ya? Porque en ese momento tampoco la idea de gratuidad era una idea que estaba en la demanda social, ¿ya? Entonces aparece el CAE como esta solución de crédito con aval del Estado, donde uno se endeuda con la banca y el Estado es aval de ello. Y eso implicó que hoy día tenemos más de 1.200.000 de personas que han estudiado gracias al CAE. Sin embargo, lo más importante es entender de ese grupo los distintos tipos de deudores que hoy día tenemos del CAE, porque hoy día tenemos deudores, y también personas que ya pagaron, por cierto. Hoy día tenemos deudores que estudiaron en instituciones que incluso fueron acreditadas bajo como de manera desregulada, ¿ya? Tenemos deudores de carreras que tienen una muy baja rentabilidad económica, tenemos deudores de universidades donde la calidad es cuestionada, incluso de carreras que hoy día casi no se ejercen. Y tenemos uno de los elementos más graves, a mi juicio, es que tenemos deudores de carreras que no terminaron, ¿ya?
Como también tenemos deudores de carreras de alta rentabilidad económica, tenemos personas que gracias al CAE pudieron estudiar en su momento. Y también tenemos otro elemento que es el elemento subjetivo, que es lo que hoy día la sociedad demanda. Y hoy día la sociedad demanda tiene otro vínculo con la educación superior. Entonces hoy día está instalada la gratuidad en Chile, que es una gratuidad vinculada a la vulnerabilidad social. Entonces para todos los deudores, como digamos la relación subjetiva con la universidad y con lo que hoy día valora la sociedad también es extraño, es como mirando hacia atrás todo lo que tuvieron que pagar. Entonces, ese es el contexto. Está listo el sono para que usted efectivamente pueda escuchar a Argentina, pero antes de eso, y para explicar un poquito más por qué termina siendo campaña, promesa de campaña, esta idea de condonar el CAE, quizás también nos serviría para contarle a Latinoamérica informar sobre cuál es la diferencia que se genera entre pagar un arancel, que ya es un alto precio en Chile. Recordemos que en Chile un arancel, por ejemplo, de una carrera universitaria mensual puede llegar a costar lo mismo o incluso más de lo que gana la mediana de los trabajadores en Chile. Y eso con el trabajo que entre medio hace la banca. Cuando se ofrece un crédito, los intereses de esos créditos que han terminado por hacer que muchas personas digan el crédito que estoy pagando es 3 veces más de lo que costó la carrera. Si usted nos pudiera explicar ese sistema. Claro, porque el tema es que es un crédito con la banca, entonces tiene intereses. Entonces, muchas de las personas que están hoy día como pidiendo la condonación del CAE tiene que ver con que lo que hoy día están pagando es mucho más de lo que valía la carrera en ese tiempo. Y esto además considerando que la educación superior en Chile es una de las más altas del mundo en términos de su costo. Ya una carrera puede costar 500, 600, 700 dólares mensuales. Entonces, efectivamente, el sistema tiene ese problema. Ahora, hoy día para nuestro país es muy complejo el tema del CAE porque es una demanda social que tiene mucho de responsabilidad del Estado en la etapa en que surgió, digamos. O sea, hay una responsabilidad del Estado con esos deudores que no pudieron terminar, que están en carreras de baja rentabilidad económica, pero por otro lado, el porcentaje de deuda implicaría un costo muy grande para nuestro país, ¿ya? O sea, condonar la deuda del CAE es alrededor del 3,7% del PIB. ¿Ya? Y eso, en términos de hoy día, las necesidades de educación, de salud, incluso en las mismas necesidades de la propia educación superior y su mejora y lo que implica para el país, su investigación, etcétera, también es como contraproducente. Entonces, es un problema muy complejo y que en realidad también es un problema político porque es una promesa de campaña. Claro, y de hecho a propósito de promesas, Darío, y para darte la palabra, yo recordaba, y en una entrevista hace muy poco tiempo, el expresidente Ricardo Lagos señalaba que había sido un engaño, decía él, para esas generaciones la ley, porque el proyecto de ley cuando él lo presenta en su gobierno implicaba también una responsabilidad de asegurar que los ingresos iban a estar acorde precisamente a los costos que podía implicar pagar este crédito, que sin embargo cuando se presenta el proyecto, esa parte del proyecto se elimina y solo se avanza en el crédito, pero no en efectivamente asegurar que los jóvenes van a acceder a carreras que les va a permitir pagar ese crédito. Por favor, Darío, adelante tú con tu pregunta, que además puede reflejar las inquietudes respecto a cómo funcionan los sistemas educacionales en las distintas partes de Latinoamérica. Muchas gracias, Beatriz, por este tiempo para toda Latinoamérica. Claro, venía viendo algunas reflexiones en términos a esta propuesta, muchos planteando cuidado porque Chile tiene una crisis educativa muy fuerte en el nivel inicial, cuidado porque los efectos que dejó la pandemia en la educación en Chile, como en el resto de América Latina, han sido devastadores. Eso requiere muchos recursos. No puede terminar siendo un problema y diría hasta una posible irresponsabilidad si se van todos los recursos, por ejemplo, o se van muchos recursos a condonar deudas a quizás algunas personas que no necesitan que le condonen las deudas mientras están habiendo estas necesidades tan fuertes en otro nivel. Claro, porque mira, 3,7% del PIB en realidad
sería un poco irresponsable cuando estamos pensando en una política que además es mirando hacia atrás, digamos, en una responsabilidad hacia atrás. Hoy día, igual el sistema del CAE hoy está más regulado por varias razones. Primero, porque el sistema de educación superior está regulado. Hoy día en los sistemas de aseguramiento de la calidad nos permiten asegurar a los estudiantes que están ingresando a una universidad que tiene un respaldo, etcétera, o instituto de educación superior. Y además tenemos hoy día el sistema de gratuidad, por lo tanto, hoy día el CAE es igual una solución para quienes ingresan a la educación superior y no acceden a la gratuidad y pueden pagar una parte de ello con CAE. Ahora, hacia atrás, en un espacio desregulado, además donde el CAE no tenía, el sistema de pago no tenía ningún vínculo con cuál iba a ser tu realidad futura, es muy complejo. O sea, sobre todo yo diría, por ejemplo, en el caso de los profesores y profesoras, quienes estudiaron pedagogía, o sea, una carrera de alta rentabilidad social y muy baja rentabilidad económica, esas personas que están endeudadas, el Estado tiene alguna responsabilidad. O sea, yo creo que lo más lógico tiene que ver con acotar a los deudores, es decir, organizar bien qué tipo de deudores son y poder generar un mecanismo que pueda apoyar ese tipo de pago y condonar en algunos casos, ¿ya? Que no implique ese gasto fiscal tan grande. Y ahora, eso puede que genere muchas resistencias en algunos sectores, pero es lo más responsable. Claro, porque esto es importante aclararlo. ¿Cuál es la propuesta, digamos, hoy del gobierno? Eso a mí no me termina de quedar claro. Digo, la propuesta es condonarle a todo el mundo las deudas, es condonarle solo a algunos, porque me parece que hay un poco de confusión ahí. Sí, la propuesta hoy día no la conocemos en detalle. Entonces no sabemos, estamos en la duda si es que efectivamente, o sea, por lo que se escucha y lo que dicen las personas del gobierno es que va a ser un mecanismo para poder ir abordando los distintos tipos de deuda. Pero condonar el CAE en su totalidad, que fue como una promesa de campaña, por lo que se está escuchando, no va por ahí la propuesta. La propuesta es generar mecanismos para ir como abordando los distintos tipos de deudores. De hecho, ahí yo puedo hacer una contribución, Darío. El propio ministro Mario Marcel en algún momento, en los meses pasados, había señalado que no se iba a avanzar sobre una ley de este tipo. Por otro lado, si bien se ha difundido como una condonación del CAE, de lo que se ha hablado es una modernización del sistema de financiamiento. Es súper interesante contarles de que desde que se habló de la condonación del CAE, además, han empezado a disminuir quienes están pagando. Ah, claro, sí, es que esto partió desde el año pasado, o sea, desde que en el fondo se anuncia que se va a enviar esta propuesta, inmediatamente uno ve las cifras, empieza a bajar el pago de los deudores. Entonces, claro, es un mecanismo que también es medio perverso en esos términos porque el Estado se está endeudando a la vez más porque no está recibiendo ese pago, digamos. Yo le preguntaría como por última quizás cosa, y ya que se está generando esta discusión para un proyecto que se anuncia que se presentará en septiembre, quizás de qué manera se puede mejorar el actual sistema de financiamiento, porque una cosa es mirar hacia atrás, como lo decía la investigadora, incluso estamos hablando de personas que se endeudaron por carreras que se pararon en la mitad, en un momento en el que no estaban reguladas las universidades o las instituciones superiores y se quedaron abandonadas en la mitad de camino de sus estudios y con el crédito contratado. Pero hoy día, con el sistema hoy día hacia adelante, ¿cómo se podría mejorar el sistema de financiamiento para quienes tienen que pagar? Porque hay una buena parte de la población que no necesita pagar porque tiene gratuidad. Bueno, a mí esto es una gran oportunidad justamente para preguntarnos lo más importante, cómo se financia la educación superior. Hasta hoy día el financiamiento de nuestras universidades y los institutos técnicos es según el pago del pregrado, básicamente. Lo que se conoce como voucher en Argentina. El voucher, básicamente. Nosotros, esta es una oportunidad para discutir cómo las instituciones se financian, ¿ya? Porque yo le estaba explicando a Lucía anteriormente que las instituciones no solamente hacemos educación, no solamente formamos estudiantes, sino que investigamos, hacemos extensión, nos hacemos cargo de resolver con innovación algunas de las problemáticas de nuestro país y
todo eso está hoy día financiado mayoritariamente por el pago de cada estudiante. Entonces, esto nos da la oportunidad de preguntar, bueno, hoy día en un sistema que está regulado, gracias a la Ley de Educación Superior, nos permite preguntarnos, bueno, podemos buscar un financiamiento que lleve a que las universidades mantengan cierta estabilidad y que las carreras no sean tan caras, porque ese es uno de los problemas. O sea, realmente en eso somos un ícono en el mundo, no solamente en América Latina, de los altos aranceles que tienen nuestras carreras, independiente de la gratuidad. Porque claro, el estudiante que hoy día estudia gratuito en la universidad es porque alguien lo paga, y eso lo paga el Estado. Muchas gracias, Beatriz Ramer, investigadora en educación superior y además subdirectora de Innovación Pública y Social de la Universidad de Chile, por esta conversación. Muchas gracias a usted. Bueno, Darío, esperamos que haya quedado un poquito más claro la discusión en torno al CAE en Chile. Muchísimas gracias, Lucía, y muchas gracias, Beatriz. Clarísimo, importante dar estos debates, porque obviamente estamos hablando de educación, que es el futuro, en definitiva, de nuestros países. En un ratito volvemos.